¿Qué tal? Buenas noches, buen día a todos, a todas. Bienvenidos a esta segunda parte en la que hablaremos sobre la revolución, hoy en su aniversario 111, de una gesta que marca para la retórica priista retomada en el régimen morenista, la tercera transformación en la vida pública del país, si es que es país para la primera transformación y la segunda. Una revolución que viene a cuestionarse en tanto conceptualmente como una guerra civil, como una lucha de las clases altas por tirar a los oligarcas mayores, o como una verdadera lucha popular, una gesta civil eh, para cambiar el régimen y bajo la advertencia de los liberales y precursores de la Revolución Mexicana, pues cuestionar el verdadero sentido que tuvo esta lucha y si en verdad valieron todas las vidas pagadas. Y en otro contraste para los más conservadores, si valió la pena sacrificar el proyecto de nación económico que tenía el porfiriato. Pues buenas noches, días, tardes, camaradas, ¿cómo están? Excelente, buenas noches, feliz, contento de platicar este tema. Siempre, ¿no? A mí me gustan mucho estos aniversarios, justo para darnos ese espacio, darme este espacio de repensar, de reflexionar sobre algunos de estos acontecimientos y creo que la revolución se presta muchísimo para esto y pues bueno, vamos a ver qué sale esta noche. Isabel, buenas, ¿cómo estás? Me encuentro un poco enferma, pero estoy bien. Estoy emocionada. A ver qué pasa. Sí, ojalá dé para mucho esta crítica. Nos quedamos en un análisis del porfiriato y de la evolución política que tuvo como proyecto. Por ejemplo, para los teóricos del neoliberalismo o del liberalismo económico, sostienen que ha habido tres grandes transformaciones del proyecto económico del país. Una de ellas el porfiriato, luego el desarrollo estabilizador, seguido por el neoliberalismo. Los tres como tres grandes etapas de un mismo proyecto de eh, pues liberalización del mercado y de una integración de México a la globalidad. Interrumpido, por supuesto, por la violencia que rompe el porfiriato, por el periodo que yo denomino republicano, antes del desarrollo estabilizador y parte también ese periodo, y bueno, ahorita ininterrumpido o en la retórica sí, pero en los hechos no tanto por la autodenominada 4T, por ejemplo. Pero yo iniciaría con una pregunta de, para ustedes, ¿qué es la Revolución Mexicana? ¿Es una revolución? ¿Es una lucha? ¿Es una pugna de facciones, como muchos sostienen de todas las revoluciones? ¿Un reacomodo de las clases medias para hacer las nuevas cúpulas? ¿O qué significa para ustedes? Pues está muy fuerte la pregunta, ¿no? No preguntas poca cosa. Mira, para empezar y para ir detonando la charla, para mí la revolución es un periodo de mucha violencia, un periodo de guerra, sí, de guerra popular, de guerra y de mucha violencia, sobre todo en las comunidades rurales. Es un periodo de guerra civil entre diferentes facciones y, y pues en primera es eso. O sea, en los hechos es un periodo histórico con violencia y con guerras y combates en todo el país. Bueno, eso no suena muy distante del calderonismo, por ejemplo. A lo mejor el número de Pero, muertes y probablemente también eso es cierto. Estamos en una guerra civil. Isabel, para ti, ¿qué es la revolución? Nuevamente, solamente pienso en violencia sobre eso. Aunque
igual considero que no dista de otros hechos históricos que ha pasado en nuestro país o que siguen pasando, pero no lo sé, es algo confuso. Siento que ni siquiera ellos se ponían de acuerdo y tengo muchas cosas que decir, pero las diré más adelante. No sé. Bueno, dice ellos, pero ¿quiénes son ellos y por qué tendrían que estar de acuerdo? Uno de los, bueno, si me permiten partir de ello, es de la distancia que hay en la convocatoria que hace Francisco I. Madero, que es la que en los hechos es reconocida en el Plan de San Luis Claro, es la del y 20 que de noviembre a las 6 de la a tarde, las 6 de la ¿no? tarde, muy, pues, de un hacendado, ponerle fecha y hora a la cita, a la lucha armada, ¿no? Es como si hubiera mandado invitaciones a todos y dice, a las 6 de la tarde te esperamos. Y como buenos mexicanos, hubo unos que se adelantaron y llegaron a barrer, los hermanos Cerdán, y otros que se atrasaron e iniciaron, pues, la lucha, movimientos y tomar las armas hasta enero, febrero del año siguiente, 1911. ¿Quiénes integran primero los precursores, digamos, de este movimiento? Porque el régimen dictatorial que tenía el general Porfirio Díaz no era un régimen popular, era un régimen donde tú sabías, pues sí, los símbolos impresionan, ¿no? Las monarquías, bueno, ese es otro término, ¿no? Pero, Sí, digamos, pero se entiende. el poder europeo, eso era ostentoso y lo respetabas por ello, pero porque también sabes que tu cabeza colgaba o podía estar en una guillotina en cualquier momento, y es un decir porque no se había inventado el término que estoy hablando. En México sí imponía la figura del general, sí imponía la estructura de poder, sí imponía los funcionarios, pero había descontento, había enojo, había un rencor que trató de ser despertado por precursores que iniciaron luchas, que iniciaron pugnas. Yo comentaba cuando nos tocó hablar sobre, creo que la independencia, de esos intentos esporádicos de los liberales, de verdad, el Partido Liberal Da el Mexicano. nombre, ya da el nombre para poder tomar un Claro, da trago. shot, Sí, sí, sí. claro. Magón, Flores Magón, los hermanos Flores Magón, pero Gracias. sobre todo Ricardo, que es un ideólogo de la revolución, lanza campañas suicidas de 10 hombres que fueron a la frontera con Estados Unidos, 1908, a comprar 400 armas. Y dice, ¿qué hacemos con 400 armas si tenemos poquísimas manos? Enterrarlas en la frontera México-Estados Unidos para que cuando juntemos los hombres, las saquemos y nos vayamos contra los porfiristas. Claro, e Hubo un incluso intento. antes que eso, con los mismos Flores Magón, la serie de periódicos de la Regeneración. apertura, el Regeneración, el Hijo del Aguizote, todos, o sea, un esfuerzo periodístico muy notable de críticos al régimen de Díaz que empiezan a hablar y empiezan a politizar, empiezan a informar a la gente de cómo está el pedo, de qué es lo que está pasando y de qué es lo que se puede hacer. Y Entonces que creo que sí, heredan, es interesante para empezar. Si hoy en día puede alguien, puede, no sé, un rico incluso, no sé, Samuel García, hacer un llamado a las armas contra Andrés Manuel se y han nadie hecho, se va a levantar, ¿eh? se hacen, por ejemplo, al Sí, inicio de en la la época de Peña presidencia, Nieto. no, al inicio de la Ajá. presidencia actual, Frena vez fue Ay, sí, es a cierto. este campo militar a decir los militares levántense contra el presidente, conózcanlo. Pero a ver, nada más como anuncio parroquial sobre esto que dice esta regeneración, que es un diario, ay, es que está ahí el diario bueno, de la revolución ideal, valga la redundancia. De la Se va a revolución publicar, magonista. sí, se va a publicar por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, presidida, y tómate otro shot, por Gerardo Fernández Noroña, una compilación que va a ser de colección y de oro, y de verdad cuando salga se las recomiendo ampliamente adquirirla porque va a ser escasa, de todos los Regeneración, ¿no? Todos, y que son, bueno, punta de lanza para lo que es la Revolución Mexicana en el ideario o en la retórica.
Lo que pasa a ser es totalmente diferente y no hay un acuerdo y no hay consenso. Si hay varias facciones que se dividen y se pelean internamente. Ya hay regionalismos. Sin duda, sin duda. Regionalismos muy fuertes, ¿no? Pero Pero sí, pero sí, creo que es importante, ¿no? Como para ubicarnos y poner digamos, algunas delimitaciones, pues sí podríamos decir que la revolución del 20 de noviembre, la revolución incluso maderista, es una revolución, es así, más de la clase media, ¿no? De esta clase media y clase alta ilustrada que no tenía acceso al poder político y que su único objetivo era llegar al poder, conquistar el poder político. Y no, y se va a ver muy claro cuando llega Madero y entonces ya se acaba la revolución. Se licencia a los ejércitos e inicia la transformación a través del poder, pero con muchas negociaciones con las élites, y va a ser hasta después cuando la clase porfirista de la que hablábamos en la otra ocasión, y que justo por eso quería platicar un poco de esta clase, porque me parece que es muy sintomático que sigamos teniendo en este momento de la historia a estas dos mismas clases enfrentadas. no, Una pero clase es que porfirista, una clase whitexican, que golpetea a un gobierno popular o no, medianamente popular. Es pero que yo tengo una duda. ¿De qué estás hablando tú? Pues, ¿contra qué se hizo la revolución entonces? ¿Contra Whitexicans? No, fue no, entre ¿Whitexicans versus whitexican, Whitexicans? a ver, whitexican O, sí, en la primera sí, la de Madero sí, yo creo que la de Madero sí. no, Y va a bueno, a ser ver, hasta después, cuando ya empiece por pero, ok, 1913, la entonces, ¿cómo revolución nace la verdadera, cuando oposición al sale toda la gente. porfiriato? Porque, No, es que había muchas a ver, oposiciones, ¿no? O sea, pero yo sí quiero acotar nada más algo, y sí, por lo ¿what? menos desde aquí. Sí, porque me parece extremo y parte de un discurso que yo siento, en mi particular punto de vista, errado. No es la clase media la que convoca. A ver, te voy a decir, por ejemplo, clase media es la que convoca antes del llamado de Madero. Los liberales, los que forman el Partido Liberal, donde está el ideario y donde se diagnostica el país, se dice aquí, aquí donde reside el mal. Y que luego van a tener una disidencia con la segunda convocatoria. Luego, el partido antireeleccionista, que no es de clase media, y en eso, por eso te digo que los historiadores como hay que tenerlos con cuidado por sus valoraciones no políticas. La clase media no está de ahí por iniciativa, es convocada por la oligarquía, parte de la oligarquía, no la cúpula del poder, la mafia del poder, en palabras del presidente López Obrador, sino los hacendados o hijos de hacendados que anhelan el poder, pero un poder oligárquico, plutócrata, a lo tipo estadounidense donde son sí. ricos peleándose con ricos como en la guerra civil. Ellos son los que hacen el llamado por fin exitoso y no la clase media Claro, y esa es la liberal. clase a la que yo me refería, o sea, no, la clase, le hablo que con Madero, o sea, es a lo que me refería con Madero, No, a pero que a Madero lo es mejor clase sí, alta, es sí, claro, o sea, plutócrata. hablo de la clase alta, que es al final la que anhela el poder y por eso escala o busca obtener el poder a través del movimiento antirreeleccionista. Es abrazado por las clases Incluso, medias en el país cuando pero llega no y que por la van a todas. arropar. No, no Sí, todo, pero no por estaban todas, porque hay un la diagnóstico clase muy importante. porfirista. Mira, nada más quiero leer Ajá. un parrafito de Revoluciones, escrito por Ricardo Flores Magón, donde pues advierte de lo que trae el partido antirreeleccionista. Y cito, alguna vez dijimos que el partido antirreeleccionista es el partido conservador, y al decir esto nos apoyamos en los principios que informan el programa de dicho partido y en las declaraciones del candidato Madero a favor del clero. Mira, hay un diagnóstico, Madero a favor del clero. Ujú. Lo que dijimos está confirmado una vez más en la frase, el antireeleccionismo será el encargado de conservar las aspiraciones nacionales. Conservación es la antítesis de la innovación. Conservación es el ideal de todos los que no quieren dar un paso adelante, de los enamorados del pasado, de los que tienen horror al progreso. Conservar las aspiraciones nacionales es detener el avance de esas aspiraciones, no dejarlas evolucionar. Y es el partido del porvenir
ridícula pretensión es esa cuando la característica de los pueblos modernos es la ansia de avanzar, de transformar el medio político y socializar actual por otro donde se acomode mejor con el modo de pensar de la época? Ricardo Flores Magón, advirtiendo de las intenciones del partido antireeleccionista de Madero y del grupo que acompañaba al candidato Madero ya en una campaña, la primera campaña en México, por cierto. Es decir, ahí devela de cuerpo completo a la facción que lanza la convocatoria exitosa por una revolución. El Partido Liberal había lanzado convocatorias antes, muchas convocatorias de hecho, y todas habían sido disueltas o lo habían sido detenidos antes. Habían sido privados de su libertad, luego soltados o habían escapado incluso. Pero ya nos habla de, como por ejemplo, yo pienso en un movimiento social donde de repente estás ahí, ves en la marcha a Margarita Zavala y dices, ah, caray, ¿por qué Margarita Zavala está Claro, convocando una marcha feminista, por ejemplo? Ah, caray, ¿por qué Ricardo Naya está convocando un movimiento estudiantil o este Cuadri? ¿Por qué son ellos los que convocan a una supuesta lucha popular? ¿No? ¿Es en un sentido innovador? ¿Es un sentido de ir y progresar? ¿O es un sentido de conservar y anhelar? Es lo que devela Ricardo Flores Magón en este texto y en toda su obra diagnosticando este movimiento, es el gatopardismo de lo que va a impregnar la Revolución Mexicana. Él de hay esta que hacer primera que etapa, cambie. ¿no? Ajá, de esta primera Eh, etapa, sí, y que él vio. después que va, creo que sí. Bueno, no sé, Isabel, ¿quieres comentar algo antes de pasar a esto? Bueno, que vuelva yo a acaparar el micrófono. Pero creo que es justo, o sea, coincido contigo en esto, ¿no? O sea, es una clase alta, una clase whitexican que quiere, una clase porfirista, familias porfiristas que quieren que se rote el poder, los que se levantan con Madero. Y su mayor anhelo era ese. Por eso los levantamientos maderistas no, o sea, no es la gran revolución, no es la lucha contra un sistema como sí se va a convertir después cuando las mismas élites porfiristas den el golpe de Estado con Victoriano Huerta y entonces sí, entonces ya para ese momento, yo así lo interpreto, el rumor de una guerra, de una revolución con todas sus letras, de una guerra popular, se esparce por el país y empiezan los estallidos y empiezan los grandes ejércitos y empiezan las movilizaciones de ejércitos campesinos y obreros que se terminan agrupando detrás de dos personajes claves, bueno, entre muchísimos caudillos, muchísimos generales, pero hay dos personajes claves y que están, pues son parte del panteón nacional, ¿no? Y hablo de Zapata en el sur y de Villa en el norte. También esto interesante, ¿no? Un regionalismo, ni siquiera del sur, el sur centro, ¿no? Morelos, Puebla y Villa, por otro lado, en el norte, en esto que es Chihuahua, Texas, Coahuila, Durango. Bueno, no, Coahuila era de, de Carranza, ¿no? El gobernador, pero pues tenemos dos personajes, ¿no? Y Pero es que dos personajes es acotar muchísimo. O sea, bueno, como es que es para mínimo abrir la a discusión, o dos sea, facciones ajá, que se dividen en Zapata Villa y Carranza Obregón, no son las mínimo. dos principales, ajá, Mínimo es así, porque es el jefe sí. máximo del ejército constitucionalista no puede ser quitado así nomás, porque sí, el presidente que precede la institucionalización del poder en el partido Obregón, no puede ser quitado No así. los quitaba de los caudillos, que en general, habría la discusión sobre estos dos personajes, ¿no? O sea, Ah, bueno, sí. hay muchísimos, ¿no? Y podemos citar a bastantes y podríamos hablar de qué piden cada uno, pero creo que tenemos a estos dos y en particular a uno que no sé si quieran pasar a esa discusión ahorita o... Claro, pero nada más así como para moldear y ir hacia Villa, por Ajá. ejemplo. Hay dos corrientes principales que sí rescataría. Primero, el intento plutocrático de Madero, de Villa, que lo compra y es más,
Hay autores como Paco Taibo que sostienen que se enamora de la retórica maderista, aunque primero la desprecia. Otros que dicen que es convenenciera a los intereses de Madero y que, bueno, luego es alejado del mismo. Y la segunda es la plutocrática, digamos, la de los ricos, de copiar el modelo estadounidense y ponerlo en México. Y la otra, la democrática, la de Zapata, la de ese movimiento, no como él, como el ideólogo, sino el representante de este intento democratizador. Y lo digo en un tono de constitución cuestionable, es decir, el gobierno de los pobres, la dictadura de los pobres, ¿no? Que desde luego se van a mezclar, gracias, y por eso te digo que no puede ser hecho menos al jefe del ejército constitucionalista, Carranza, en la Constitución del 17. Dos principios en pugna mezclados gracias a esta Carta Magna. Y ahora sí, pues a evaluar uno de ellos con uno de sus grandes, bueno, no, ni siquiera sus grandes representantes, pero sí de los brazos armados de esta facción, la división, el ejército del norte y Pancho Villa, que de primer momento no destaca tanto. Sí, acompaña a Madero, pero no destaca tanto, no se hace tan fuerte, ni tan famoso, ni se gana, digamos, pues su carácter de líder revolucionario, sino hasta después de la muerte de su amigo, ¿no? Madero. Asesinato, porque fue asesinato. Pero sí, pues adelante con la polémica. Pues bueno, Villa era bueno o era malo, ¿no es cierto? A ver, Isabel, ¿a ti qué te A parece la ver. figura de Villa? Creo que es bueno para contrastar. Canalla. No lo sé. El programa de ayer. Bueno, no, ayer no. No sé. Mencionaban algo como de. No sé si recuerdan esto, como se comparaba un hecho histórico de violencia con otro, y obviamente el mayor referente de un hecho histórico de violencia injusto fue el de en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazi y todo Hay eso. peores, pero sí. Bueno, Pero el número. para mí todo va igual, ¿saben? O sea, y para mí Villa no fue. Me niego rotundamente a aceptarlo como un. Reconozco que es una figura importante dentro de toda esta lucha armada, pero I'm just kidding. Por favor. No. No. Asesino. ¿Sabes? Lo más importante para. Él prefería llevar a las personas arriba del tren. O sea, si te caes, te mueres. Y adentro llevar los caballos, porque era más sencillo reemplazar una persona que un caballo. Entonces, se cambió. ¿Qué confianza puedo tener yo en una persona que se cambiaba de nombre, que violaba, que robaba, que mataba injustamente? Quiero partir con esto. Es de un libro que se llama Las Indomitas, de Elena Poniatowska. En una parte, creo que es Las Adelitas o algo así, un capítulo en el que narra que en una ocasión a Villa le dispararon pero en el sombrero, o sea, no lo mataron, ¿sabes? Después de eso, él preguntó, era un grupo como de, no sé, ¿qué te parece? 70 personas, la mayoría mujeres. Entonces él preguntó que quién le disparó. Obviamente la que le disparó fue una mujer, porque los hombres eran los que lo estaban rodeando, si no lo hubieran matado. Después de eso, nadie contestó y les dijo a los hombres que las amarraran, que como que las separaran y les hicieran un grupito de unas 7. Okay, hicieron 10 grupitos y después de eso les dijo, me van a decir quién me disparó, y nadie contestó. Y dijo que préndanles fuego. Y empezó a quemarse todo. Empezó con sus faldas, ya se estaba quemando el cabello y dijo nuevamente que quién le disparó. Y dentro de todo ese grupo una voz gritó, te vas a morir como un hijo de perra, que es lo que eres. Y esa imagen, porque yo me la imaginé, se me quedó muy grabado. No lo sé. No sé, para mí no.
no sé. Creo que hay personas importantes que hicieron menos cosas culeras, en mi opinión. Sí, bueno, la verdad que la pregunta inicial que hacías o la valoración inicial que hacías es prácticamente profunda, dura para los personajes históricos. No ¿Quién es decía? dura, es lo que No, 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 es. sí, no, sí, en esta valoración de cómo voy a admirar a algún asesino, un canalla, un traidor, yo le agregaría muchos más adjetivos y diría, Dilos. una frase que a los cristianos les suena mucho, que en este libro de culpa que tire la primera piedra, dados los contextos. Es una revolución. Suena de la patada, pero Ok, efectivamente te a voy a contar reemplazar otra a... Ah, no, sí, breve. sí. Hacia adelante, adelante. Ay, y ahora no es por resaltar la figura de Zapata, pero en ese mismo libro, no sé si fue en el primer capítulo, que era el de Jesús, cuyo nombre verdadero no recuerdo, pero hay un libro que se llama hasta Encontrarte, Jesús mío, o algo así, no sé. Ok, entonces era como, se marca la diferencia de cómo eran tratados como los prisioneros de Villa y los de Zapata. A los de Zapata los dejaban ir a veces pues no, pero se les atendía, por ejemplo, se les procuraba como siempre agua, azúcar, café y frijoles, entonces, pues, ¿qué más querían? Un manjar, ya quisiera yo, pero, ¿sabes? Es como eso, lo diferente que era el trato de esas dos personas. El otro llegaba a matar y después hacía las preguntas. Y este otro güey, Zapata, no, no sé. Claro, claro. Como una evaluación humanística, por supuesto que es cuestionable. Cuestionable los crímenes de guerra y los crímenes de Estado, sin duda alguna, y todos deben ser evaluados en su dimensión, pero yo agregaría en sus circunstancias. Villa es polémico por los contrastes que representa. Hay una frase que lo que me recordaba a Manny es una frase de Paco Ignacio Taibo, que es un enamorado, diría yo, del personaje de Villa, y que tiene un buen libro, no es de los mejores en su biografía para Villa, pero que sí expresa muy bien ese sentido de lo macabro, lo cruel, lo asesino y lo revolucionario que era Villa. Villa es la fuerza desatada del rencor popular, convertida en poder y cabeza y dirección del ejército del pueblo armado más potente que ha conocido México. El ejército más grande que ha Pero a ver, esa conocido misma cita, ¿no hasta, podrías, bueno, sí, a sí, ver, revolucionario, ajá, pero esa misma cita, ¿qué tal que pero la nada vuelves más, a leer, nada pero ahora más de pensamos en zafar. Sinaloa y en el Chapo? A ver, vuelve a leer esa ¿O misma por qué cita, no? pero No, ahora no, no, pensemos pero en espera, espera. Sinaloa y en el Chapo. No, pero nada más déjame Ajá. recordar, y sí lo vuelvo a leer, pero déjame desahogar el argumento. Villa es la fuerza desatada del rencor popular convertida en poder. Y es que ese es el sentido de la circunstancia de una revolución, de la revolución de independencia. Recuerdo nada más las tragedias que espantaron a los ideólogos del conservadurismo, como Lucas Alamán, las grandes masacres, los saqueos, los asesinatos y la disposición a la sangre que había desde los insurgentes y ahora en esta valoración histórica en los revolucionarios. Contado la anécdota de esos indígenas a los cuales con arcos y flechas les advirtieron los realistas, paren este enfrentamiento porque nosotros tenemos rifles y vamos a hacer que corra un río de sangre. Pues adelante, porque la sangre total es nuestra. Nosotros ponemos la sangre. El pueblo mexicano durante el porfiriato había puesto sangre, sudor y lágrimas sin escatimarse. Y tenía delante de sí un fantasma, una idea de revolución que les permitía, les abría las puertas como lo hizo con la independencia, desahogar las pasiones así fuera lo último que pudieran hacer. Francisco Villa era un bandolero, un asesino, era criticado incluso Madero, y de ahí la valoración de las revoluciones que hacía Madero.
una revolución se hace con lo que tienes y no con lo que quieres. Se hace con hombres cuestionables, con bandidos, con traidores, con asesinos, con canallas, porque están dispuestos a ofrecer la vida para una causa. El Partido Liberal, que era mucho más radical en un Considero sentido de que en su transformación, mayoría, y perdón por interrumpir, pero considero que en su mayoría cualquier cosa así es por obreros o campesinos, en su mayoría, y no por canallas o asesinos. No sé. no, sí, Porque son pero los que, no ¿qué vas, tienen no que vas, perder ellos, ¿sabes? sí, pero no vas a negarle, por ejemplo, lo que hizo Madero. Cuando le dijeron, Villa es un asesino, es un bandido de ahí del norte, no da buena reputación al movimiento que estás representando, ¿cómo vas a rechazar a una facción, a un grupo o tan solo a un solo hombre, como en la independencia sucedía con algunos padrecitos que se cambiaban de acuerdo con las circunstancias y que eran traidores, asesinos, y que Morelos tuvo que soportar, por ejemplo, porque son gente que está ahí y que te suma algo al movimiento? Te suma sus balas, te suma su sangre, te suma su escudo corporalmente hablando. Sí, Y claro. Si Madero algún no podía. empresario de dudosa procedencia te ofrece presupuesto Claro, para tu no vas a campaña, decirle a Slim, por favor, vete que no nos das buena imagen. Este es un movimiento de hombres y mujeres puros y de clase media. No les vas a decir eso, les vas a decir, adelante, lo que necesitamos es aliados, no enemigos. Y así se suman este tipo de personajes. Y por supuesto que aprovechan las circunstancias. Villa hizo, bueno, una serie de eventos mínimamente cuestionables, desde un puritanismo moral, ¿no? Y nos estamos quedando cortos. bueno, Pero también hizo bueno, cuestiones, pero ajá. espérate, nada más en el desahogo de esta ira, hizo Ujú. cuestiones sumamente interesantes y de valorar. Como Stalin. Llegaba a un pueblo y decía, todas las haciendas están expropiadas y todas las fuentes están expropiadas. Y hacía un reparto y hacía un acopio. Y Y todas las ponía un mujeres presidente también. municipal. Sí, y esa valoración es grande y discutible de su época. Lo hace Sabina Mujeres y Berman. caballos. Lo hace, sí, sí, lo hace Sabina Berman en su libro Entre Villa y una mujer desnuda, donde lo pone lo trae a los 90 y ahora en su nuevo libro lo trae a nuestra época, frente a una mujer. Y es un personaje que agarra, saca su pistola y se la pone a su mamá, la apunta y le dice, nada más porque eres mi madre, no te mato. Y ese era Villa. Era de Un pocas pulgas. psicópata. Ajá. Un sociópata, sí, sin duda. Hay que ser sociópata para ser militar, yo creo. Pienso yo. Sí, Hay que ser estoy de sociópata para no acuerdo. tener voluntad y Ajá. obedecer Concuerdo. ciegamente como un Estoy de soldado, acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero es una valoración interesante. Es un hombre que llega, expropia, que dice que va formando escuelas, carajo. Por eso es de Como el tan Chapo. polémico para mí. Es Híjole, que mira, y no nos creo que, metemos en a ver, rollos. No nos metemos en rollos. no, sí, creo Porque que Es que sí sí. hay que meternos en rollos, porque eso es cierto. Siento que nada más porque no hizo falta una revolución o un movimiento armado otra vez, un levantamiento armado por parte de la sociedad civil normal, pero la figura de Villa, en mi opinión, no dista de la figura del Chapo tanto, más que el contexto histórico y social, pero sí, podemos no compararlo, sé. sin duda alguna, podemos compararlo y contrastarlo. Eh, con un bandido, como alguien que saca provecho de las circunstancias, Y que con su como violencia alguien, representa la violencia de un pueblo segregado, de un pueblo enfurecido y un pueblo que se reconoce también en la a figura la, del a la Chapo, luz, que a la hace luz de la playeras del historia, Chapo, a la luz de la historia que podrá hacerse una glorifican esta. valoración mejor de lo que representa quizás el Chapo en particular, pero sí Ujú. los capos militares. Como una valoración política, yo creo que va a la par, y qué bueno que haces la comparación. Decía que Villa se afilió a los ideales plutocráticos de Madero y se distanció por un periodo. Que no tenía ideología, yo creo que no, yo creo que sí tenían facciones, y como en todo movimiento que lastimosamente ya me volví tan pesimista como Nikos Polanzas, creo que hay élites detrás de las nuevas figuras y de quienes buscan el poder. No puede haber ese pueblo, ese ejército popular, no,
O sea, esa mentira no me la puedo creer yo. Ustedes a lo mejor pueden salvarse y ser más optimistas. Igual el Chapo y los narcotraficantes son empresarios, son parte de un sistema económico de plutocracias, de hacerse ricos, de donde el dinero es la materia prima, donde un hombre vale quizás menos que un caballo, y yo diría mucho menos. ¿Sabes? Es que en Entonces, la escala así lo veo yo, en la escala de importancia dentro de las tropas de Villa, era más importante un hombre, luego el caballo, luego las no, el cosas, la caballo, comida y luego una mujer. no, A el lo caballo era mejor hasta el primero, caballo a sí, primero. sí. Y Seguro, depende qué seguro hombre. que con el desprecio que tenía Villa a la vida humana en general, le era más complicado robarse un caballo que secuestrar a un niño y ponerlo a pelear. Ponerlo sus filas, sí, sin duda. Pero a ver, y tiene que ver, creo yo, con la psique del personaje en sí. Claro, Hay es un que, a ver, campesino que dice una frase, adelante, no, adelante. sí, hay un campesino que hoy actualmente hace una reflexión interesante en un diálogo con Andrés Manuel en una de sus giras. Y le dice, es que la vida no vale nada. La vida para nosotros no vale nada. Solamente vale si te pones a luchar por algo. Si logras tantito cambio social, es que tu vida vale algo. Para Villa, un bandido que había tenido que vivir siempre corriendo, huyendo, que nunca, incluso por costumbre, amanecía en el mismo lugar en que se había acostado, eh, la vida, creo yo, y es mi particular punto de vista, no valía nada. No valía nada a menos que se estuviera luchando. De ahí sus férreas tácticas despóticas para con sus soldados. De ahí su ética de batalla cruenta, de los síntomas para aterrorizar a los enemigos. Era la división del norte, un monstruo de combate, no por sus técnicas ni por su estrategia, que muchos aseguran, quienes saben del tema, que eran muy buenas como técnica de guerrilla, aunque no de un ejército abierto, y por eso perdió contra Obregón. Pero yo digo, el hombre indicado para las circunstancias de pues, una lucha facciosa. Y es que es la valoración, carajo, la valoración histórica es lo que lo diferencia de los cárteles. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, creo que no, creo que incluso son muy parecidos muchas veces en su contexto y de dónde vienen ellos y a qué responden, ¿no? E incluso en su relación con esta plutocracia que tú mencionabas, tú lo decías y coincido, ¿no? Villa no tenía molestia con esta revolución plutocrática y ciertamente no va a tener mucha molestia con muchas de las prácticas autoritarias o tiránicas, ¿no? De Díaz, o sea, al señor como que, si bien coincido con que puede que le importaran los pobres y cosas así, pues la verdad es que la cuestión social no es lo que lo había impulsado a luchar, ¿no? No se sentía incómodo con muchas de las cosas contra las que supuestamente luchaba. Entonces, Ah, bueno, porque había vivido entonces, al o margen, sea, ¿cómo? porque había vivido al margen, fuera del sistema. Porque fue un desplazado. Por primera, creo que por su misma psicología, no un perfil psicológico antisocial. No asocial, antisocial. Y creo que eso explica por qué él se aleja de la ciudad, no de la sociedad, por fin, de la sociedad en general, no porque haya hecho una valoración crítica de, ay, no, es que esto está mal y esto está mal, sino porque el señor era un sociópata, era una persona que requería, pues, que no podía vivir en sociedad, que no podía, que quería matar, que quería dedicarse a otras cosas, que las Sí, condiciones lo impulsan a eso y su perfil psicológico lo hace exitoso, igual que sí, un gran capo de la droga, que por sus circunstancias se ve envuelto en este negocio, pero que su psique personal lo vuelve pues una estrella en ascenso. sí, pero aparte, o sea, no dudo que fuera un sociópata y que por ello no se adaptara, pero tampoco se adaptaba al modelo que estaba impuesto. Hay una crónica
en la cual Villa ve ridículamente a Madero, porque Madero, no sé si lo sabían, medía menos que Juárez. Juárez medía 1,40 por ahí, está muy chaparrito. Y aparte, en esa ocasión Madero se había lastimado la pierna y entonces lo ayudaron a subirse al caballo. Cuando ve eso Villa, dice, bueno, este es un Catrín, ¿no? De la clase alta, un Catrín que ni montar caballo sabe. Y entonces lo escucha hablar en un discurso que, bueno, buena lengua sí tenía Madero, había sido educado casi aristócratamente. No Y es, la no es, Ouija, no no, olvides, sí, también espiritista, por ahí pero tenía buena recibía labia. buenos, sí, Y les claro, da un discurso, se lo dictaban, ¿no? Los no, les espíritus, da un supuestamente. discurso que parecía liberal, que engañaba de una retórica liberal, ¿no? Donde decían, el pueblo está sufriendo y estos son mi diagnóstico del país. Claro, lo había leído del programa liberal, pero su solución no era la misma de los liberales. Y entonces Juárez empieza, digo, Villa empieza a llorar, a lagrimear, y se pregunta a sí mismo, pero qué carajo, o sea, ¿por qué este Catrincillo me hizo llorar? Y se convence, según estos cronistas, de la retórica de Madero, que no era cierta en un principio, pero se convence. Y va y se suma a Madero. Y va fundando escuelas. Por ejemplo, llega a un pueblo y agarra y donde ve niños jugando, les dice, a ver, niños, aquí no hay escuela, ¿verdad? No. Ahí va al centro del pueblo y dice, ¿de quién era ese edificio? ¿No? Y al día siguiente va y le dice a sus hombres, busquen maestros y les dan buena paga. Y él sostenía que los maestros deberían ganar lo mismo que los generales, porque son más o igual o más importantes que los generales. Es una idea Javier, fortísima. fortísima, pero a mí me suena la misma defensa de los que idolatran al narco de decir, pero es que el Chapo abre escuelas y pavimenta calles. Y hay, Eso, y hay sí, una yo estoy institución. ahora apoyando a Manuel porque, no sé, en alguna ocasión, cuando detuvieron al hijo del Chapo, hace unos Ovidio. años, ese güey, ok, yo en ese tiempo estaba en clases presenciales, entonces una compañera que es de Tamaulipas dijo que primero dijo que él era muy guapo y luego se abrió el debate no solamente de si era guapo o no, sino de si era bueno o no. Que pues esta es una disyuntiva que me trae mucho problema en lo personal, pero bueno. Y ok, quiero mencionar esto, que ella dijo, sí, pero muchas veces un narco ayuda más al pueblo que un propio presidente municipal o algo así. Y me quedé con esa idea y siento que si ayuda o no ayuda, últimamente a uno nos viene valiendo queso, porque, ¿sabes? Es como, ¿qué tuvo que hacer para obtener eso, para poder ayudar a otros y quedarse con esa medallita de que hizo algo bien? No borra y no le resta importancia a todo lo malo que ya hizo antes. Entonces, se puede mencionar, sí, pero no, para mí no es igual de relevante que lo malo que hizo, porque siento que hizo más cosas mal de lo que hizo bien. No sé. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero estamos hablando de una de las dos facciones que cree en el sistema que proponía Madero, es decir, la dimensión de valoración que propones es la misma que yo haría para con Walmart o alguna empresa alemana que dice, no, te vamos a becar y te vamos a enviar a estudiar alemán y regresas y te esclavizamos toda una vida, sí, con vacaciones, pensiones y aguinaldos quizás, ¿no? Pero jornadas extenuantes y shalala, shalala. O te damos un seguro, ¿no? Como un empleado en una empresa, un godín, y nos vas a servir el resto de tu día. Vas a vivir para trabajar. Y esa es la idea que va entendiéndose y que va a aportar al proyecto postrevolucionario. Del otro lado, tenemos un proyecto democrático de los pobres,
de esos pobres que siguen con la misma retórica de, sí, de la democracia, pero de la democracia directa. Una herencia que queda en el ejército zapatista o en los pueblos indígenas que en estas elecciones de 2021 dijeron no entran los partidos aquí. Una herencia mm, que contrasta. Indómita, ¿no? Democrática en sí misma y alguna otra republicana, ¿no? Que sí, sí hay instituciones republicanas. Sí. Y chocan ambas, Y, y chocan como ujú. proyectos. Claro, y chocan y ya sabemos, ¿no? Que es esto de la Convención de Aguascalientes contra los constitucionalistas. Y sí, pero fíjate, incluso creo que aquí sí es interesante hacer esta diferenciación en estos proyectos populares que van a surgir durante la guerra civil, porque al final creo que aquí, como dices, hay una lucha de facciones, hay muchos ejércitos muy regionalizados, cada uno de ellos, que están en luchas constantes. Entonces, esta parte de la guerra popular se parece más a una guerra civil propiamente, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, en este momento, y es a lo que quiero llegar, sí, teníamos estos experimentos populares, como lo fue el zapatismo, como lo sería incluso después el socialismo en Yucatán, en la península de Yucatán, y estaba el proyecto del norte, el proyecto de Pancho Villa, que es el que estamos platicando hoy, que yo coincido con que era algo sumamente popular. Y independientemente de lo monstruoso que puede llegar a ser la figura de Pancho Villa, eso creo que no le resta ningún mérito a la revolución popular, a la guerra popular que hubo de una clase oprimida por grandes terratenientes que se levantó, peleó y luchó en esta guerra. Pero creo que justo la figura, el perfil de un personaje como Villa pudo haber sido el detonante del fracaso de esta revolución en el norte, por sus mismas formas estalinistas, por sus formas violentas, por su imposición como persona, como caudillo y como tirano, por encima y obviamente aplastando cualquier intento de democracia, cualquier intento de democratización en el movimiento, cualquier oposición. Imagínate, o sea, al Díaz que ningún historiador, que nadie puede negar, un Díaz que disparaba, que era violento, que era impulsivo, a ver, hazle oposición, haz política con él, o sea, intenta hacer democracia con una figura así. Mm, Y creo que esta misma valoración se puede traer ahora con el crimen organizado, con los cárteles que terminan teniendo base popular y que son una respuesta de un pueblo violentado, de un pueblo olvidado, cuya única salida son tomar las armas, y que lo platicamos en una ocasión cuando escuchamos los narcocorridos y estábamos analizándolos, cómo se construye esta idea de que incluso el capo es un rebelde que lucha contra el gobierno injusto. eh, Pero eso no les quita lo monstruoso que son, por ejemplo, la noticia ahorita que hay por el Mencho, con cuerpos, decenas de cuerpos colgados en los puentes. Eso no, que sean indómitos y rebeldes al poder, no justifica en lo absoluto las atrocidades que cometen. Ay, no, no, hay que rebobinar tantito, nada más porque sí, te fuiste con una retórica, ¿no? Que plantea una tesis muy interesante a analizar. Pero, a ver, Villa se adaptó a dos retóricas, ¿no? La oligárquica, la de los ricos, y la democrática de Zapata. Afortunadamente, y fíjense qué fuerte, quizá me lo van a cancelar por ello. Afortunadamente, el proyecto de Zapata no triunfa. No triunfa porque sería un caos que nos demuestran los consensos de estudios de partidos políticos en que las democracias no pueden existir, ¿no? La Asamblea Popular decidiendo todo así y no, la no reelección en los cargos. Bueno, las instituciones democráticas no pueden, no son factibles y si no llevan a que se hicieran polis o algo por el estilo. Afortunadamente, Caracoles, ¿no? hay, hay alguien, un genio, que lo alaba su propio secretario en un libro sobre Carranza, que dice que básicamente era un genio, ¿no?
exagera evidentemente, pero que sí marca las intenciones de Carranza. Carranza sí era clase media, y era una clase media ilustrada, y yo lo hago bien esta comparación, la rescato de lo que hace Cabrera en su libro, de que era un Don Quijote del Norte, un viejito que había vivido durante el Porfiriato, se había ahí tratado de incrustar como senador y, y había conocido el mundo a través de los libros, pero jamás había participado activamente en la política ni en el ejército. Y un día ve que hay un molino ahí y dice, ese es el monstruo, ¿no? Victoriano Huerta, y vámonos contra el molino. Y llama a los demás porque tenía el conocimiento administrativo político Bueno, y hay que decir, para era hacerlo. ministro de guerra, ¿no? Fue ministro de guerra de Madero. Madero, sí, sí, sin duda, y luego gobernador de Coahuila. Y siendo gobernador se levanta, se declara en contra, no reconoce el régimen de Huerta y se va a la revolución. Jefe máximo del ejército constitucionalista. Y, y impulsa una gran iniciativa que es hacer la Carta Magna que le da sentido a esta nación. El sentido que después de una nación heredada de Díaz, donde junta legisladores que son brillantes y a la vez ignorantes de lo maravilloso que están creando, porque no eran legisladores, no eran políticos, ni eran abogados, eran gente de una diversidad, maestros, profesores, doctores, médicos, que van al Congreso y entonces redactan una institución, una constitución que quien diga que copia al estadounidense está loquito. Hace una aportación brillante retomando las demandas de Zapata. Sí, muchos como una cuestión política, decir, bueno, para callar a los pobres vamos a darles esto. Y otros, la institución plutocrática, de para que los ricos también vean que los escuchamos y que no los excluimos, vamos a meter estas instituciones. Y como estas dos facciones se diagnosticaba iban a seguir en pugna eterna, como había sucedido desde la independencia, ¿no? Y vemos las luchas liberales conservadores y tal, eh, dijo, algo tiene que mediar a estos dos. ¿Y qué institución había funcionado suficientemente aceptable, digamos, durante 30 años o más? La institución monárquica, un monarca en una república, un presidente con poderes monárquicos. Abogados que estudian la Constitución mexicana dicen, ya quisiera el rey de España tener el poder del presidente en México. Por supuesto, porque ese es el ideal que constituye el Congreso de 17, 16, 17. Una constitución que dice, vamos a ayudar, dar justicia social a los pobres y vamos a considerar a los ricos para de ahí sacar recursos y repartirlos. Y todo esto mientras un presidente tiene poder casi absoluto por 4 años, un periodo considerablemente republicano sin reelección. Es brillante este proyecto y junta estos dos. Pero se olvida de una cosa, de que puedes moderar la opulencia de pocos y la indigencia de los muchos, pero no acabar con la pobreza ni acabar con la riqueza. El diagnóstico del Partido Liberal que ya advertía que así fuera en la República no bastaba, era radical, decían vamos a acabar con los ricos y acabar con los pobres. Y la República dice, vamos a moderar a los ricos, a tratar de acabar con los pobres y hacer un grueso de clase media. Ese es el proyecto que surge. Y no se coopta, por supuesto que no. Tienes razón en decir que el proyecto democrático, es decir, los pobres, fracasa gracias a Villa. En parte, ¿no? Porque no tiene la suficiente valía ni estrategia para enfrentarse al proyecto de Carranza Obregón. Y sí, fracasa, pero yo no diría que fue una desgracia. Al contrario, imagínate una democracia directa en México, bueno, es impensable. Y lo otro que tú dices de compararlos con estos, es que esas facciones son pasadas. Y es cierto cuando dice el presidente López Obrador que el ejército proviene de las facciones revolucionarias. Pues por supuesto que sí, ¿de dónde iba a salir un ejército de la noche a la mañana? La Nueva España apenas había creado un ejército para defenderse de los ingleses, porque durante 300 años no había ejército en la Nueva España, en América. Y surge, sí, de la gente que se había armado durante la revolución, es popular sin lugar a dudas, porque los ejércitos básicamente hacen eso, y son heredados a esta república como los generales.
Y los generales que no son, sino locos facciosos que tienen poder. Locos facciosos que cuando se rompe la constitución o el pacto republicano, gracias, se apresura con los neoliberales, esta parte de la facción del ejército dice, pues se rompió, nosotros nos salimos. ¿Y los carteles de quiénes son? Pues de generales. Ahí estaba detenido el secretario de Peña Nieto en los Estados Unidos y hay un montón de vínculos entre los militares y los carteles de la droga. ¿Quién diga que son de los capos? Es que no está viendo el panorama completo. Hay colaboraciones entre la institución del ejército, hay tolerancia que incluso sobrepasa el poder presidencial porque se ha roto el pacto republicano. O sea, de ahí viene un diagnóstico de una revolución que sí logra consolidarse, pero que no dura. Y ese es el problema, según mi particular punto de vista. Y no son ideas mías, por supuesto que no, sino rescatadas de análisis, digamos, del tipo de constitución que tiene México, de una visión aristotélica, ¿no? Isabel, ¿ibas a decir algo? Iba a mencionar algo sobre esos pactos del gobierno, de los militares y el crimen organizado y narcotráfico, pero hay veces que es mejor no decir algo. No sé, pero eso es, dalo por hecho, Javier, dalo por hecho. Pues sí, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿no? Se nos fue la hora. Si quedan muchos temas, se quedan muchas cosas pendientes. Está bien, iba muy bien este tema sobre Villa. Y yo, bueno, yo continúo con eso a la mesa. Realmente, ¿qué tan diferente es la división del norte con el cártel de Sinaloa? ¿Qué tantas diferencias se pueden hacer? Y una de dos, o absorbemos al cártel de Sinaloa y lo reconocemos como una expresión de la ira popular, lamentablemente cooptada por las grandes élites militares y empresariales, pero al final pueblo, gente del pueblo armada y organizada, luchando contra el Estado mexicano, o condenamos a la división del norte y retomamos y aceptamos las cosas buenas que pudo haber propuesto, la entendemos en su contexto como una facción cooptada por un loco durante la guerra civil mexicana, Cooptada, o qué formada. hacemos. Cooptada, yo diría cooptada, porque creo que había una genuina ira popular, había un sentimiento de revolución, y si no iba a ser Villa, iba a ser alguien más, ¿no? En el otro programa hablábamos de si Díaz, solamente Díaz era el responsable de que gracias a él fue que llegó el imperialismo con la fuerza que llegó en el porfiriato, o si hubiera estado otro presidente, se hubieran dado las condiciones. Yo creo que la guerra popular en el norte del país hubiera pasado con o sin Villa. Villa estuvo en el momento preciso, se rodeó de las personas precisas, tuvo fortuna y terminó haciéndose del poder, igual que Stalin, tuvo fortuna, igual que Stalin, hizo grandes cosas que se pueden ver por un lado, hizo grandes obras, pero al mismo tiempo hizo grandes atrocidades, y ya corresponderá a la luz de los tiranos y los sanguinarios de nuestro tiempo hacer una valoración de si se le perdona o qué se hace con estas figuras históricas. Bueno, yo no veo por qué habría que ni adherirlas ni rechazarlas. Fue una fractura de la República en la que llevó a los carteles delincuenciales. Una ruptura con la división del norte, haciendo esta analogía extremísima, o los tataranietitos de la división del norte, militares que salieron como los Zetas, por ejemplo, ¿no? Una ruptura, o sea, literal, o sea, ahí están los hechos. Y sin embargo,
el diagnóstico, yo creo que sigue siendo el mismo. El diagnóstico es que hay un malestar social, como lo indicaba Ricardo Flores Magón, y lo decía perfecto el 19 de noviembre, una fecha como ayer, en donde escribía: mañana vamos a ir a la revolución y no tengan duda de que vamos a triunfar. Pero no nos conformemos con cambiar al tirano, porque si no cambiamos el sistema económico, nada va a cambiar a profundidad. Y yo creo que el sistema económico es lo que lleva al declive de la república, porque fue una república algunos años, ¿no? Y nos lo llevó la fregada cuando llegan estos que avarician el dinero y el sistema económico que entonces pervivía. Y incluso por traumas, por los traumas que tiene Villa, igualito de su papá que desapareció o de su mal padre adoptado, Pancho Villa. Igual, Miguel Alemán, quien le mataron a su padre, que fue un general, o Miguel de la Madrid, que igual estaba rencoroso con el régimen, o Ernesto Zedillo, que estaba rencoroso porque su papá los abandonó. Si nos podemos saber Claro, todas las, sí, sí, los daddy sí. issues, nos daremos cuenta de lo... O ¿Por qué dejamos, Calderón, ¿no? ¿por qué dejamos que esas personas lleguen? O sea, primero tenemos que ver su árbol Sí. genealógico y ver que no hayan tenido problemas familiares, es decir, bueno, sí, ese presidente, por favor, ¿no? Que se hagan que les hagan un test psicométrico, ¿no? Para poder, sigo, si te lo piden para la universidad, ¿por qué no para la presidencia? Y que hay una tesis terrible que estoy estudiando, me propongo a investigar sobre el presidente actual, el asesinato de su hermano, y otra sobre Salinas, el Sí. asesinato pues si vieron el podcast que hace Badía desde el hígado, creo yo, sobre Villa, donde dice que agarra y le dispara a un viejito para probar una escopeta, algo igual hizo Salinas con su nana, la mató Sí. y lo reconoció abiertamente: sí, la Bueno, maté. Raúl, ¿no? Raúl es el que. Sí, Raúl, Sí. la asesina. ¿Qué clase de psicópatas llegan a la presidencia, caray? Bueno, pero pues ese es el tema de otro análisis, ¿no? Pero siempre nos vamos medio pesimistas, pero ya nos iremos más pesimistas en otros programas. Sí, sí. Feliz Día de la Revolución, sí, en ese Bueno, sentido, ¿no? Isabel, ¿tú algo que Yo, quieras comentar? por supuesto. Solamente quiero decir que hace rato mencionaban algo como de que repartir las cosas, como, ¿sabes? Que los ricos no sean tan ricos, que los pobres no sean tan pobres, y que ese fue el objetivo principal, tal vez. Pero hay algo que dijo Raúl Álvarez Garín, que fue un activista, un político mexicano y un catedrático, y no sé si fue uno de los principales, o bueno, no principales, pero fue uno de los dirigentes del movimiento 68, pero cito como lo dijo: si la Revolución Mexicana produjo 1 millón de muertos, también produjo la misma cantidad de millonarios. Sonora perteneció prácticamente a la familia de Álvaro Obregón y Chihuahua a los Terranzas. I don't know. So, no sé, piénsenlo. Sí, Bueno, entonces, para conclusión, un sí o no, ¿hubo revolución? ¿Cambió algo en el país después? por supuesto que hubo un cambio. Yo veo una montaña rusa, y si quieren ser más pesimistas, por lo menos hubo un cambio de caras. Eso es innegable que cambió el país. Cambió, sin duda. Para Claro. mejor, quién sabe. Quizás tuvo, como yo lo creo, una subidita así, que duró más 30 años y se fue a la fregada cuando llegaron los ¿30? abogados. Eso es mucho, duró menos, Bueno, yo diría, ¿no? Unos en mi cuantos opinión. presidentes, hasta que, fíjense qué pésimo es, hasta que se fueron los generales, con el primer abogado que llegó de 20 uñas, la corrupción, la ruptura del principio de la justicia social. Y ahorita ya ni se recuerda, bueno, sí se recuerda, pero nada más en la retórica, porque darle bonos a los pobres no es repartir la riqueza sería otra cosa, ¿no? Pero Concuerdo. Pues bueno, ya lo vieron. La verdad es que se quedan muchos temas, ¿no? Creo que la revolución da
da para mucho hablar de este periodo histórico, ¿no? Efectivamente, nos ha faltado hablar más de Carranza, que apenas lo empezabas a traer a tema, igual se queda Obregón, Y yo pienso Calles. que reivindicarnos esa idea de, ya no lo he escuchado, pero héroes patrios, y de poner en la mesa otros que no y otras que no han sido mencionados ni mencionadas, que yo creo que su rol en la revolución es igual de importante que el de estas figuras. 4 nombres que siempre nos están recordando los libros. Bueno, no sé ustedes, yo fui a una escuela pública en México, so, los libros de la SEP, que siempre nos repiten los mismos, y me pone como lo percibía yo así, como los buenos y los malos en esta historia. Entonces, yo creo que es importante, igual que los otros temas que no tocamos, reivindicar estos héroes patrios y mencionar a las otras que no, ni siquiera nos topamos una, pero por mencionar alguna, Petra Herrera, una soldadera, pero bueno, que se vistió de hombre. Okay. Pues miren, si quieren y si nos lo comentan o lo piden en los chats, dejen su comentario. Si les gustaría una tercera parte de la revolución para terminar de agregar todo esto que nos ha faltado, estos héroes y heroínas anónimos muchas veces perdidos en la historia, lo que vino después, lo que era el otro bando, el constitucionalismo y el ¿cómo se dice? Obregonismo, sí. Obregonismo y el callismo, por supuesto, la guerra cristera también, que también la estaremos platicando con una película que yo no sé El por qué viernes Javier es de película, sí. escogió esa película, porque hubiera escogido la de Taboada, ¿no? Porque tiene un sentido religioso que quiero tocar, además, ¿no? Bueno, no la he visto, la empecé a ver, pero no me gustó, la verdad es que no me gustó, entonces voy a tener que verla, pero pues ya lo saben, si quieren, dejen ahí una tercera parte para hablar de la Revolución 2, ¿no? Entonces, pues ya lo saben, nos despedimos, feliz 20 de noviembre, feliz, no sé qué viene, feliz Thanksgiving y buen fin, y pues nada, ¿no? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.